Bienvenidos a este recorrido por una de las historias más fascinantes y poderosas de la Biblia, a la vida de Moisés. A lo largo de los siglos, Moisés ha sido símbolo de fe, valentía y liderazgo, desempeñando un papel crucial en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios lo eligió para una misión que cambiaría la historia de toda una nación. Desde su milagro nacimientoso hasta los impresionantes milagros del Éxodo, veremos cómo la fe y la obediencia pueden transformar la vida de una persona y de un pueblo entero. Acompáñanos para descubrir cómo las lecciones de Moisés siguen siendo una fuente de inspiración para millones de personas en la actualidad. Nacimiento de Moisés y su rescate en el Nilo. La historia de Moisés comienza en un tiempo oscuro para el pueblo de Israel. Los hebreos habían crecido en número en Egipto, lo que preocupó al faraón. Temiendo que se volvieran demasiado poderosos, ordenó que todos los varones recién nacidos fueran arrojados al río Nilo para morir. Pero en medio de esta tragedia, una madre llamada Joquebed se negó a aceptar este destino para su hijo. Durante 3 meses, lo escondió hasta que ya no pudo protegerlo más. Entonces, con gran fe, colocó a su bebé en una cesta de juncos, cubierta con brea, y lo dejó a la deriva en el río Nilo, confiando en que Dios cuidaría de él. La historia da un giro sorprendente cuando la hija del faraón encuentra la cesta mientras se bañaba en el río. Conmovida por el llanto del bebé, decide adoptarlo como su propio hijo y lo llama Moisés, que significa sacado de las aguas. Pero aquí vemos la mano de Dios en acción. La hermana de Moisés, Miriam, que había estado observando desde lejos, se acerca a la princesa y le ofrece buscar una nodriza hebrea para cuidar de él. La princesa acepta, y la nodriza resulta ser Joquebed, la propia madre de Moisés, quien ahora tiene la oportunidad de criarlo por un tiempo, antes de que sea llevada al palacio. Así, Moisés no solo sobrevive a la orden del faraón, sino que crece en la corte egipcia, educado con los conocimientos y la sabiduría de los egipcios, pero con un corazón que siempre recordaría sus raíces hebreas. El llamado de Dios en la zarza ardiente, la misión de liberar a los israelitas, a pesar de haber crecido en la corte egipcia. Moisés nunca olvidó sus orígenes. Un día, viendo cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, reaccionó con ira y terminó matando al opresor. Por temor a las represalias, huyó al desierto de Madián, donde comenzó una nueva vida como pastor y formó una familia. Pero su historia no terminaría ahí. Dios tenía un propósito para él: el encuentro con la zarza ardiente. Mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, Jetro, Moisés llegó hasta el monte Joreb. Allí vio algo extraordinario: una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Intrigado, se acercó, y entonces Dios le habló desde la zarza: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Dios le reveló su misión: debía regresar a Egipto y liberar a los israelitas de la esclavitud. Pero Moisés, sintiéndose incapaz, presentó varias objeciones. ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón? Dios le aseguró: yo estaré contigo. Y si no me creen, Dios le dio señales milagrosas, como convertir su vara en serpiente y su mano en leprosa, y luego sanarla. Pero yo no soy buen orador. Dios le dijo que su hermano Aarón hablaría por él. Sin más excusas, Moisés aceptó su llamado y emprendió el viaje de regreso a Egipto, listo para enfrentar al faraón y cumplir con el propósito divino. Este momento clave en la historia de Moisés nos enseña que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. La historia de la zarza ardiente nos deja una lección poderosa. Dios no elige a los más fuertes, sino a los dispuestos. Moisés no se sentía capaz, tenía miedo y muchas dudas, pero Dios le mostró que no estaba solo. Al igual que Moisés, muchas veces sentimos que no somos lo suficientemente buenos para lo que la vida nos pone enfrente. Creemos que no tenemos la capacidad, que otros podrían hacerlo mejor, o que nuestras debilidades nos impedirán lograr grandes cosas. Pero Dios no busca perfección, sino obediencia. Él usa nuestras limitaciones para mostrar su poder. Cuando Dios te llama, no es por lo que eres, sino por lo que Él hará a través de ti. Así como Moisés fue transformado de un hombre inseguro en un gran líder, nosotros también podemos superar nuestros miedos y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hay algo en tu vida que sientes que Dios te está llamando a hacer, pero el miedo te detiene. Recuerda, sí, Él te llama, Él te capacita. Las 10 plagas de Egipto. Cuando Moisés y Aarón regresaron a Egipto para pedir la libertad del pueblo de Israel,
El faraón se negó rotundamente. Su corazón estaba endurecido y no quería perder a los esclavos que construyeron su imperio. Pero Dios mostraría su poder a través de 10 plagas, que no solo castigaron a Egipto, sino que demostraron que el Dios de Israel era más grande que los dioses egipcios. Las 10 plagas y su impacto: un agua convertida en sangre. El Nilo, fuente de vida de Egipto, se convirtió en sangre, matando peces y contaminando el agua. Tu invasión de ranas. Las ranas llenaron casas, calles y palacios, causando caos en todo el país. Mosquitos. El polvo de la tierra se convirtió en una plaga de insectos insoportables. Enjambre de tábanos o moscas. Egipto fue invadido por insectos destructivos. Muerte del ganado. Los animales egipcios murieron, afectando la economía y alimentación del país. Llagas y úlceras. Egipcios y animales sufrieron enfermedades dolorosas en la piel. Granizo y fuego. Una tormenta destructiva arrasó cosechas y hogares. Invasión de langostas. Los cultivos fueron devorados, provocando hambruna. Oscuridad total. Egipto quedó en tinieblas durante 3 días. Un golpe contra el dios Sol, Ra. Muerte de los primogénitos. La plaga más devastadora. Todo primer hijo egipcio murió, desde los siervos hasta el hijo del faraón. Cada plaga golpeó no solo a Egipto, sino también a sus creencias religiosas y su sistema de poder. Los egipcios adoraban al Nilo, al sol y a los animales como dioses, pero uno por uno fueron humillados por el Dios de Israel. El Éxodo 12:13 nos muestra el momento crucial para salvarse de la última plaga. Los israelitas debían marcar sus puertas con la sangre de un cordero. Así nació la Pascua, un evento que siglos después tendría un paralelo con el sacrificio de Jesús. La respuesta del faraón. Después de la 10ª plaga, el faraón finalmente pasó y permitió que los israelitas se fueran, pero su corazón endurecido lo llevó a perseguirlos, dando paso al siguiente gran milagro, a la apertura del Mar Rojo. Las plagas nos enseñan que ningún poder humano puede resistir la voluntad de Dios. El faraón se creía invencible, pero Dios demostró que Él tiene el control sobre todo. En nuestra vida, a veces nos aferramos a cosas que nos alejan de Dios, como el faraón se aferró a su orgullo, pero la historia nos recuerda que cuando Dios actúa, nada puede detenerlo. ¿Hay algo que te está impidiendo obedecer a Dios? El cruce del Mar Rojo. Tras la devastación de Egipto con la última plaga, el faraón finalmente permitió que los israelitas se fueran. Miles de hombres, mujeres y niños aprendieron su viaje hacia la libertad, guiados por Moisés. Pero su alegría fue poca. El faraón cambió de opinión y envió su ejército para atraparlos. La persecución y el miedo del pueblo. Los israelitas llegaron a la orilla del Mar Rojo, y cuando miraron atrás, vieron a los carros del faraón acercándose rápidamente. El miedo los paralizó. Muchos comenzaron a dudar y a reclamar a Moisés. ¿Nos trajiste aquí para morir en el desierto? Hubiera sido mejor seguir como esclavos en Egipto. Pero Moisés respondió con una de las frases más poderosas de la Biblia. No tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Los egipcios que ven ahora, jamás volverán a verlos. El milagro: Dios abre el mar. En ese momento Dios le dijo a Moisés que levantara su vara y extendiera su mano sobre el mar. El agua se abrió en 2, creando un camino seco para que el pueblo cruzara. Los israelitas caminaron entre paredes de agua, con un viento fuerte que sostenía el milagro. Una vez que cruzaron al otro lado, el ejército egipcio intentó seguirlos, pero Dios hizo que las aguas volvieran a su cauce, sepultando a los soldados y carros del faraón. Un canto de victoria. Al ver la gran obra de Dios, los israelitas estallaron en alabanza. Moisés y su hermana Miriam lideraron un cántico de victoria, celebrando la liberación de su pueblo con júbilo y danza. El cruce del Mar Rojo nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él abre caminos donde no los hay. Muchas veces en la vida nos enfrentamos a situaciones imposibles, con un mar de problemas delante y enemigos detrás. Pero la historia de Moisés nos recuerda que Dios tiene el poder de hacer lo imposible cuando confiamos en Él. ¿Hay algo en tu vida que parece un mar imposible de cruzar? Recuerda, cuando Dios está contigo, el camino se abrirá. La entrega de los 10 mandamientos. Después del milagroso cruce del Mar Rojo, los israelitas continuaron su travesía por el desierto bajo la guía de Moisés. Dios no solo los liberó de la esclavitud, sino que tenía un mejor propósito: formar una nación santa con leyes divinas que los guiarán. Llegada al monte Sinaí, 3 meses después de salir de Egipto,
el pueblo llegó al monte Sinaí, un lugar sagrado donde Dios se manifestaría de una manera impresionante. Moisés subió al monte, y allí Dios le habló, estableciendo un pacto con los israelitas en sí. Obedecían su ley, sería su pueblo escogido. La manifestación de Dios. El monte se cubrió de una densa nube, rayos, truenos y el sonido de trompetas. Todo el pueblo tembló de asombro y miedo ante la grandeza de Dios. Moisés subió solo a la cumbre, donde recibió las tablas de piedra con los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios. Los 10 mandamientos. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imágenes ni las adorarás. 3. Tomarás el nombre de Dios en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No darás falso testimonio. 10. No codiciarás lo que pertenece a tu prójimo. El propósito de la ley. Los mandamientos no eran solo reglas, sino un pacto sagrado. Dios quería que su pueblo viviera en santidad y justicia, reflejando su carácter ante las demás naciones. La desobediencia del pueblo. Mientras Moisés estaba en la montaña, los israelitas perdieron la fe y construyeron un becerro de oro para adorarlo. Al bajar del monte y ver esta idolatría, Moisés rompió las tablas de la ley en señal de indignación. Sin embargo, Dios en su misericordia permitió que Moisés subiera de nuevo y recibiera nuevas tablas con los mandamientos. La entrega de los 10 mandamientos nos recuerda que Dios no solo nos libera, sino que también nos guía. En nuestra vida, muchas veces buscamos la libertad sin responsabilidad, pero Dios nos da principios para vivir en armonía con Él y con los demás. ¿Cómo aplicas estos mandamientos en tu vida diaria? ¿Qué tan comprometido estás con vivir según los principios de Dios? Los 40 años en el desierto. Después de recibir los 10 mandamientos, los israelitas continuaron su viaje hacia la tierra prometida, pero lo que debió haber sido un recorrido corto se convirtió en 40 años de pruebas, milagros y lecciones de fe. La desobediencia que los condenó a vagar. Dios les había prometido una tierra donde fluye leche y miel, pero cuando Moisés envió 2 espías a explorar Canaán, 10 de ellos regresaron con miedo, diciendo que era imposible conquistarla. Solo Josué y Caleb confiaron en la promesa de Dios. Dios respondió con un castigo por cada día que los espías exploraron la tierra 40 días. El pueblo vagaría un año en el desierto 40 años, hasta que la generación incrédula muriera. Pruebas y milagros en el desierto. El maná del cielo. Dios proveyó un alimento milagroso cada día. Agua de la roca. Moisés tocó una roca y brotó agua para el pueblo. Serpientes venenosas y la serpiente de bronce. Dios envió serpientes como castigo, pero también sanó a quienes miraban la serpiente de bronce. La nube y la columna de fuego. Dios los guió de día con una nube y de noche con fuego. La prueba de la paciencia y la fe. A pesar de ver milagros, muchos israelitas seguían quejándose y desobedeciendo. Los 40 años en el desierto nos enseñan que la desobediencia y la falta de fe pueden retrasar las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Estás confiando en Dios o dejando que el miedo y la duda te alejan de sus promesas? La muerte de Moisés y su legado. Después de liderar al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, Moisés llegó al final de su misión. Aunque había guiado a los israelitas hasta la entrada de la tierra prometida, Dios le dijo que no podría entrar en ella. El castigo de Moisés. En una de las pruebas en el desierto, el pueblo se quejó por falta de agua. Dios le ordenó a Moisés hablar a la roca para que brotara agua, pero en su enojo, la golpeó 2 veces, en lugar de obedecer exactamente lo que Dios dijo. Por esta desobediencia, Dios le dijo: no introducirás a esta asamblea en la tierra que les he dado. El último encuentro con Dios. Dios llevó a Moisés a la cumbre del monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida antes de morir. Allí, entregó el liderazgo a Josué, quien finalmente guiaría a Israel a la tierra que Dios había prometido. La muerte de Moisés. Moisés murió a los 120 años. Moisés fue un hombre de fe, y la Biblia dice, y un siervo de Dios mismo lo sepultó, aunque cometió errores. A pesar de buscó obedecer, su legado perdura hasta hoy. Su historia nos deja 3 grandes enseñanzas. Dios usa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Moisés comenzó como un niño en una canasta, y Dios lo convirtió en libertador. La obediencia es clave para recibir las promesas de Dios. En pequeñas desobediencias pueden tener grandes consecuencias. El liderazgo es servicio. Moisés intercedió, enseñó y guió al pueblo con paciencia, aun cuando era difícil.
¿Cómo estás guiando tu vida y la de otros con fe y obediencia? ¿Estás dispuesto a seguir el llamado de Dios como lo hizo Moisés? La historia de Moisés no es solo un relato del pasado, sino una poderosa lección de fe, liderazgo y propósito. Dios tomó a un hombre que dudaba de sí mismo y lo convirtió en el libertador de una nación. Moisés enfrentó desafíos, cometió errores, pero nunca dejó de confiar en el plan de Dios. Quizás hoy sientes que estás en tu propio desierto, enfrentando pruebas y dificultades. Tal vez hay un mar rojo delante de ti que parece imposible de cruzar. Pero recuerda, Dios tiene el control, y si confías en Él, te abrirá caminos donde no los hay. No tengas miedo. ¿Cuál es el desierto que enfrentas hoy? ¿Y cómo puedes confiar más en Dios para superarlo?